En la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición llevo poco tiempo, escasamente 5 meses, y procedo del mundo académico. Quiero también agradecer a las personas que me han invitado a realizar esta intervención en la mesa redonda. Celebro también la iniciativa de que se realicen discusiones de este tipo que reúnan tanto a los científicos como a los gestores de la seguridad alimentaria, y en especial le quiero dar las gracias al director del instituto y a la coordinadora de la jornada, y como no también al Instituto Tomás Pascual. Yo creo que este tipo de sinergias es sumamente interesante. Voy a hacer una presentación breve de la agencia, que es un organismo, yo creo que ambicioso, sumamente complejo, mal dotado de recursos humanos y económicos como a los que estamos acostumbrados a lidiar, particularmente además los que venimos de la universidad, pero que creo que en poco tiempo ha sabido realizar un trabajo valioso, y que espero que su prestigio y su capacidad de trabajo y capacidad de influir en foros internacionales vayan en aumento, o por lo menos los responsables que estamos en ella intentaremos hacer esto lo mejor posible. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición se crea, como la mayoría de las agencias del entorno europeo, a raíz de la promulgación del Libro Blanco de Seguridad Alimentaria, del reglamento anteriormente aludido de seguridad alimentaria, y se crea con un esquema particular quizá dentro de su entorno, porque se adscribe al Ministerio de Sanidad y Consumo del Estado español, y se engloban todas las acciones que tienen que ver con el análisis del riesgo, es decir, la evaluación, la gestión y la comunicación del riesgo, y además tiene otro componente importante de coordinación en todas las labores de gestión del riesgo, puesto que la competencia de control oficial de alimentos están transferidas en el Estado español a las comunidades autónomas. Esto crea una arquitectura muy sofisticada, quizá difícil de gestionar del día a día, pero yo diría que apasionante y capaz de generar conocimientos y sinergias que esperemos que vayan aumentando. Como cualquier agencia de seguridad alimentaria, los objetivos están muy claros: garantizar la seguridad alimentaria y, garantizar un elevado estándar de seguridad alimentaria. Yo creo que en el entorno europeo podemos presumir en Europa de tener el sistema más seguro de alimentación en todo el globo. También, a partir del año 2005, a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria se le adscriben las competencias de lucha contra la obesidad a través de la promoción de una alimentación saludable, promoción del ejercicio físico, tras la promulgación de la estrategia NAO, de la que hoy no vamos a hablar, pero que también sería interesante realizar alguna actividad de este tipo. Los principios de actuación de la agencia se basan, como ya se ha dicho repetidamente, en independencia, transparencia y excelencia científica. Las funciones, con todo esto que os he contado, podéis suponer que son innumerables. Unas están muy bien definidas, hay gran experiencia sobre ellas; en otras hay todavía lagunas importantes, y tenemos que realizar esfuerzos importantes de coordinación, de aprovechamiento del conocimiento, de aprovechamiento de los recursos humanos y de aprovechamiento de las que todos los agentes implicados nos puedan aportar. La coordinación con las administraciones autonómicas y locales, en algunos casos, que tienen competencias en el control, en la seguridad alimentaria, en el control de alimentos, es una labor, es una función, yo diría que primordial e interesante. La representación de España como Estado ante los organismos internacionales, en este caso ante la Unión Europea y el Comité del Codex, es también una función importante. Y después toda la promoción de todas las funciones que tengan que ver con la evaluación del riesgo. El día a día también
nos da todo el funcionamiento de las redes de alerta, de las que después hablaremos, y también realizamos una función que, si bien no viene tan explícitamente en los estatutos, sí lleva a cabo gran parte del día a día de los esfuerzos de la agencia, que es la asesoría técnica a todos los agentes implicados, tanto a los sectores productivos como de distribución, asociaciones de consumidores, etcétera, etcétera. Y estas acciones van en aumento. Tenemos también una función que está también puesta ahí, de actuar como laboratorio de referencia a través del Centro Nacional de Alimentación de Majadahonda, como laboratorio de referencia en el territorio español. Además, para dirigir la agencia, se cuenta, según los estatutos de su creación, con una serie de órganos colegiados que tienen diferentes competencias y que engloban a, yo diría que el 100% de los colectivos que tienen que ver con la seguridad alimentaria y con la nutrición. El poder ejecutivo lo ejerce los órganos directivos de la agencia a través de la presidencia, en la actualidad el presidente Roberto Sabrido, anteriormente, hasta recientemente, un consejero de salud de la Comunidad de Castilla-La Mancha. La dirección ejecutiva la ostento yo desde agosto de este año, y en el Consejo de Dirección están representados todos los organismos del Estado que tienen competencia en materia de alimentos, véase el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, anteriormente Agricultura, los consejos interterritoriales de salud, el consejo, esto ya me parece que se llama la Comisión Intersectorial de Agricultura. Muchas gracias, Eduard, que es más veterano que yo y se conoce esto perfectamente. La Unión de Consumidores, el Consejo de Consumidores y Usuarios, y creo que y después los sectores productivos, que tienen un turno en el Consejo de Dirección de la agencia, y está representado el sector productivo, las asociaciones agrarias, las empresas de distribución y los organismos de catering y restauración. Con lo cual, en este órgano, que es el órgano rector de la agencia, que aprueba los presupuestos, que aprueba el plan de acción, que toma todas las decisiones, el nombramiento del propio director ejecutivo tiene que pasar por el Consejo de Dirección, pues se toman decisiones importantes y se oye, por así decirlo, a todos los agentes implicados. Este Consejo de Dirección se ha de reunir preceptivamente una vez al mes. Para la coordinación de las actuaciones con las comunidades autónomas que tienen transferidas competencias, luego volveremos sobre esto, tenemos una comisión institucional en la cual están representadas las 17 comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y también otros organismos del Estado, otros ministerios como el de Ciencia e Innovación, el de Agricultura, etcétera, que tienen competencia en materia alimentaria. El comité científico es un órgano independiente que está formado por 20 científicos de reconocidos prestigios que tienen áreas de especialidad, tienen especialidad en distintas áreas que vienen señaladas con el estatuto. En el estatuto yo diría que esto aquí se hizo porque todas las leyes pues son revisables y modificables, y se hizo en grandes líneas o campos de saber, y esto incluso pues lo hemos comentado entre los miembros del comité científico, sería incluso revisable, pero intentamos que se cubran todos los aspectos de especialización que van desde la nutrición, la tecnología de alimentos tan aludida durante esta mañana, microbiología, epidemiología, sanidad animal, etcétera, todos los campos del saber que tienen que ver con la seguridad alimentaria y la nutrición. El comité se ha renovado recientemente. Ayer tuvo lugar la constitución del nuevo comité, y en él, bueno, pues intentamos que haya un equilibrio de campo del saber, un equilibrio también geográfico, que es interesante con la configuración del Estado español, que las cuestiones como cuestiones de género estén presentes también, y también razones, por ejemplo, de tramos de edad. Todo esto lo hemos intentado, hicimos un llamamiento también público en la web, y hemos querido tener en cuenta todas estas situaciones. También lo hemos renovado al 50% para asegurar una continuidad, porque es interesante la experiencia de los miembros que ya venían realizando esta función, para que sirvan, para que tengamos una línea de comportamiento, una metodología también consistente.
El comité científico se reúne 4 veces al año y luego volveremos a algo sobre él. Además, existe un consejo consultivo, en el cual están ya es la representación, digamos, de la sociedad civil. Aquí están también los ayuntamientos, hay participación, bueno, pues de asociaciones, también de consumidores, y este se reúne solamente 2 veces al año y es como para participar a toda la sociedad civil. Con todo este complejo entramado, comprenderéis que en el día a día de la agencia, la gestión de estos órganos colectivos, la redacción de actas, el seguimiento de acuerdos y demás, resulta sumamente complejo con este staff que decimos que es bastante limitado. Si bien en los principios que se basa, que están bastante aceptados, no solo a nivel de la Unión Europea, sino a nivel internacional a través de los principios básicos aprobados en el Código Alimentario. Recomiendo la consulta para aquellas personas que se quieran iniciar en estos temas, la consulta de los principios prácticos sobre el análisis de riesgo, que está publicada en la web del Código Alimentario de 2007, además está, yo creo que excelentemente traducida al español. Pues ahí se sientan o está muy claro cuáles son los principios del análisis del riesgo. Además, este documento tiene un glosario de términos al final que es importante, porque aquí a lo mejor los que hablamos siempre de lo mismo tenemos muy claro a lo que nos referimos, pero en estos temas de comunicación, como se aludía antes, que se sepa exactamente lo que estamos hablando es importante. Bien, en esta separación funcional que debe haber, esto se señalaba en el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria, que las actividades de evaluación del riesgo debían de estar separadas de la gestión del riesgo, pero realmente es un proceso que lo he querido poner ahí, que es un proceso iterativo. Es un proceso iterativo porque la evaluación del riesgo se basa en este conocimiento científico que va cambiando extraordinariamente en el tiempo y que además, al ser científico por su propia naturaleza, es crítico. Y hay resultados y hay estudios de investigación que hoy nos pueden parecer muy valiosos, pero que dentro de 5 años pensemos que ese estudio científico se le dio más valor que el que ahora tiene, no solo por el propio progreso científico, sino por la revisión crítica. Yo creo que la evaluación del riesgo realmente es como una rama de ciencia aplicada que tiene en cuenta que debe ser realizada por personas con gran experiencia, en la que se integren equipos, creo que era Jordi el que lo comentaba, de personas que tengan un conocimiento transversal en ciencia y tecnología del alimento y en nutrición, y que también tengan un conocimiento ya más puntual sobre los temas. En la agencia, a diferencia de otros modelos, comentaba antes con el profesor Schefter, el modelo francés, en el que la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria solo realiza evaluación del riesgo, como aquí en Cataluña, en nuestra agencia, por cuestiones, digamos, a lo mejor históricas, un ejemplo parecido, no similar, pero que realiza tantas funciones de evaluación como de gestión del riesgo, por ejemplo, la agencia inglesa. Aquí nos dotamos de una agencia que realizara funciones de evaluación y de gestión del riesgo. Cuando pregunto acerca de las razones históricas, me comentan personas que llevan más tiempo en la Administración de la Seguridad Alimentaria a nivel del Estado español, que venimos un poco de la situación del aceite de colza, y que esto ha condicionado bastante la manera como hemos concebido luego la seguridad alimentaria. Yo creo que ahora nos encontramos en un proceso de redacción de una nueva ley de seguridad alimentaria a nivel estatal, y que es un momento, yo creo que hay suficiente experiencia para reflexionar toda esta serie de temas y para recoger la opinión de todos los sectores implicados, a ver cómo ven, cómo se ha desarrollado, cómo hemos desarrollado nosotros el Libro Blanco y el Reglamento 178. En cualquier caso, la evaluación de riesgo, que es la que lleva a cabo nuestro comité científico, bueno, pues se basa en riesgos identificados principalmente, realiza también una asistencia técnica. Deberíamos de realizar más acción de riesgos emergentes, de riesgos potenciales, para que nos permitiera anticiparse a los problemas. Y he puesto ahí esa flecha porque la anticipación a los problemas en seguridad alimentaria, yo creo que viene mucho de conocer mucho las labores de gestión y de control, porque el que hace el control día a día, que efectúa la gestión de riesgos, es el que está más capacitado para identificar nuevos riesgos. Distinto a los riesgos emergentes de países del tercer mundo, en los que podríamos hablar de otra ocasión, y allí, bueno, pues ya de dónde emana esa información sería mucho más complicado de identificar.
La gestión del riesgo de cualquier forma pues se basa en unos principios también internacionales muy reconocidos, como es el principio de precaución, como es la prevención y como es la transparencia. Esto yo creo que lo conocemos todos. Nuestro comité científico, que realiza esas funciones de evaluación de riesgo a demanda, como comentaba Jordi, muchas veces de nuestra propia agencia, porque es sensible a la demanda de los sectores productivos en esta asistencia técnica. A demanda también, hay que decirlo, yo quiero decir cómo en nuestro día a día, porque aquí la transparencia es importante, de las propias personas que realizan, que representan a nuestro Estado en la toma de decisiones de normativa en la Comisión Europea, pues hacen demanda al comité científico, porque son personas, al menos en nuestro entorno, que tienen una especialización muy grande normativa, pero que necesitan de asesoramiento, de ese asesoramiento científico. Y también para evaluar cuestiones que son propias de nuestro entorno, de la dieta, de nuestra dieta particular, o cuestiones que ahora veremos, ahora haré un poco de resumen de qué es lo que ha hecho el comité científico. Claro, si observamos el número de informes y lo comparamos, por ejemplo, con los informes que ha realizado AFSA, que es la agencia francesa, desde estos años hasta ahora, pues nos quedamos en una situación un poco ridícula. Pero yo diría que no está mal, porque están publicados en la web, la revista del Comité Científico, y son informes que, si lo ven, son de gran calidad científica. Y que hemos evitado todo aquello también a la cual habéis aludido jocosamente, de la complicación que tiene las conclusiones de un panel científico, trasladarlo luego a la realidad diaria, trasladarlo luego al seno de la Comisión Europea, o a nosotros en nuestro mismo ámbito, cuando tenemos que poner en marcha políticas de control, o tenemos que dar la cara, por así decirlo, ante los medios de comunicación. Son informes, yo creo que de una gran calidad científica, y que yo espero que en los próximos años vayan en aumento, porque hay una experiencia ya previa, y porque obviamente tendremos que constituir subgrupos de trabajo, porque hay 20 personas que tienen obligaciones docentes, académicas, que además nosotros por estatuto no puede haber una remuneración directa, solamente un pago del desplazamiento, etcétera. Pues hay limitaciones, pero tenemos previsto constituir una serie de paneles y poder integrar a más investigadores en esta evaluación del riesgo. ¿Qué temas se han tratado en el comité? Pues ahí los tenéis señalados. En cuanto a sanidad animal y zoonosis, pues fue interesante las acciones de alergia por anisakis, medidas para reducir su presencia. Cuando salió la cuestión del virus de la gripe aviar, se hizo también una evaluación, porque había una demanda también de la sociedad en general, si esto iba a tener alguna implicación en la alimentación, etcétera. Ahí tenéis algunos ejemplos de informes. En cuanto a nuevas tecnologías aplicadas al alimento, pues se han hecho informes en cuanto a radiaciones ionizantes. Algunos, bueno, pues a demanda por incluso de los propios sectores científicos, o de un grupo de investigadores que ponen a punto técnicas como irradiación por luz ultravioleta UVA para aumentar el contenido en bioactivos, y nos solicitan una evaluación, etcétera, etcétera. Aquí tenéis toda la serie, el que lo quiera consultar lo tiene. Últimamente, pues en el tema de alegaciones nutricionales, que volveremos, supongo, en la mesa redonda, pues también ha habido una serie de pronunciamientos. Yo creo que de todos estos, el que más relevancia, más tuvo en la gestión del riesgo, la opinión pública, fue el informe que se realizó sobre la presencia de aceites minerales en aceite de girasol crudo procedente de Ucrania, que está publicado en el número de primavera del 2008, y que aquí se hizo una evaluación del riesgo en nuestro entorno, porque cuando hablamos de evaluación del riesgo no es lo mismo, es importante que la cantidad de aceite de girasol que se consume en España es muy muy diferente de la que se consume en un país, por ejemplo, del norte de Europa. Y esto está cuando hay situaciones como este caso de la entrada de partida de aceite contaminado con unos contenidos importantes en estos hidrocarburos alifáticos. Teníamos que hacer una evaluación en nuestro entorno. Yo creo que este ejemplo es un ejemplo clásico del valor que tiene la evaluación del riesgo en una agencia de tipo nacional. Claro, nosotros tendríamos que optimizar tanto nuestros recursos materiales como humanos,
para mejorar todos los mecanismos de coordinación que pasan por la cooperación con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, con EFSA, y el mecanismo de coordinación, yo creo, más eficaz ideado, ya lo ha explicado Jordi, es el punto focal. También en cuanto a la cooperación nacional, tenemos que cooperar pues primero con la Agencia de Seguridad Alimentaria y algunas autonómicas. Tenéis aquí una agencia extraordinariamente poderosa y prestigiosa, que luego ya nos hablará a Eduard de ella, y con las comunidades autónomas en las labores de control. También estamos obligados a establecer estos mecanismos de coordinación. También intentamos coordinar para poder influir más en las políticas de investigación en el entorno nacional con organismos de investigación como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, otras OPIs y universidades, para detectar cuáles son las necesidades de investigación en seguridad alimentaria y para que las líneas y la financiación en seguridad alimentaria pues sea útil a todos, sea útil a la comunidad científica, a los sectores productivos y también a los propios organismos de gestión y evaluación del riesgo. Nuestra participación en comités internacionales, creo que unos u otros hemos hablado de una manera y voy a pasar rápidamente para tener tiempo de hablar de todo, pero nuestra participación tiene que ver más que nada con el Consejo Consultivo de EFSA, que se ha comentado, y con representar la voz del Estado español en la legislación comunitaria e internacional a través del CODES. También están representadas las comunidades autónomas, que es un punto importante porque siempre hay también un representante, en casi todos estos temas alimentarios hay representantes del Ministerio de Agricultura, que tiene sus competencias en producción primaria de alimentos, porque las competencias, digamos, en la agencia tiene que ver desde el matadero, para que nos entendamos toda la fase de producción, pero en la sanidad animal las competencias del Estado español es agricultura, y también va un representante de las comunidades autónomas, que es rotatorio, y que aquí en la última comisión institucional comentamos que no teníamos mecanismos eficaces de coordinación. Eduard Mata me mira y dice que sí, porque es uno de nuestros puntos flacos todavía en coordinación, que nos coordinemos para llevar una voz que esté consensuada por todas las comunidades autónomas y porque eso fortalece nuestra opinión. Y si tenemos además conocimiento científico sólido detrás, pues más fortalecido. Es complicado porque supone coordinación y conocimiento, pero intentaremos ir avanzando en estos temas. Hay otra cuestión importante que ya tiene que ver ya cuando se ha hecho la evaluación del riesgo, la legislación está promulgada, está vigente. Hay que implantarla en el territorio nacional y la tenemos que intentar implantar de forma armonizada. Y cada uno puede interpretarla, puede haber matices en esa interpretación. Aquí hay estos mecanismos de coordinación que funcionen ya mejor o peor según circunstancias, pero sí están ideados dentro de la comisión institucional que tiene grupos de trabajo para determinadas cuestiones y consensos técnicos en los cuales se consensúa la interpretación de esta norma y la aplicación posterior de esta norma. En los grupos de trabajo también se trabaja en temas como puede ser, por ejemplo, uno último que hemos creado de los complementos alimenticios, que aquí aprovecho que está el representante de la DG Sanco para decir que no están en absoluto armonizados en el territorio europeo y que todos estos productos que se mueven entre la frontera entre el alimento y el medicamento y que no los quiere la Agencia Europea del Medicamento y probablemente tampoco los queremos los que estamos dedicados a la seguridad alimentaria, nos movemos en unos terrenos que son bastante pantanosos, que suponen que un alimento que se haya registrado en Chipre en virtud de que ya es mercancía comunitaria o en Eslovaquia, pongo por poner ejemplo, viene aquí, son productos que no están normalizados en principios activos, que no sabemos las impurezas que tienen interacciones con fármacos y un largo etcétera. Y ahí nosotros por lo menos, como tenemos problemas porque después el control lo tienen que llevar a cabo día a día las comunidades autónomas, que son los que visitan los establecimientos, los que levantan actas, los que piden la verificación documental, y hemos creado un grupo de trabajo para por lo menos aquí dentro del Estado español ponernos un poquito de acuerdo.
Está en la composición de las comunidades autónomas, de la comisión institucional, que al final es la que aprueba toda esta serie de acuerdos, de los consensos técnicos, de los grupos de trabajo, etcétera, etcétera, y es el mecanismo que tenemos para coordinación con las comunidades autónomas y para coordinación dentro del control en este Estado autonómico que nos hemos dado todos los españoles en virtud de nuestra Constitución. Aquí tenéis la composición de la comisión institucional, está hecha pública en la página web, no creo que no tiene. Aquí tenéis también el ritmo de reuniones que, como veis, esto va aumentando, va creciendo en los últimos años. La comisión institucional tenía previsto una comisión subdelegada, pero al hacernos cargo los nuevos responsables de la agencia hemos considerado que es mejor atenerse simplemente a la normativa y reunir la comisión institucional. Lo hemos acordado así ya en el seno de la comisión institucional, nos reunimos 6 veces al año y después promover más la participación de las comunidades autónomas en consensos técnicos y grupos de trabajo de aplicación del reglamento. Aquí tenéis los grupos de trabajo que os decía antes, los que tenemos formados hasta ahora para aplicación de las medidas del paquete de higiene, información de la cadena alimentaria, complementos, alegaciones, NAO, etc. Aquí tenéis una serie de temas en concreto que hemos tratado en las comisiones institucionales y sobre los cuales ha habido pronunciación al respecto, temas relativos a anisakis, a control de la cadena alimentaria, declaraciones nutricionales, las encefalopatías coliformes, PBT, etcétera, y toda una serie de temas de muy diversa índole. La gestión también dentro de la agencia, para no dejarme nada en el tintero, nosotros somos punto de contacto de la red de alerta europeas para alimentos y piensos, que es el denominado RAS, y el punto de contacto en España es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que tiene la obligación de transmitir a través de nuestro propio sistema coordinado de intercambio rápido de información, transmitir esta información a todos los puntos de contacto del Estado español. La información se recibe del RAS y también el RAS la recibe a su vez de la red. También puede recibir información de la red mundial a través de Infosan, y nosotros algunas informaciones particulares también la recibimos directamente de Infosan, que es la red que depende del Codex Alimentario. Esto es un sistema que yo diría que trabaja en red y que trabaja de forma bastante eficaz, bastante rápida, tiene las particularidades de que las alertas se disparan los viernes por la tarde, que exige un sistema de guardia. Yo creo que se disparan, en el tema de esto se disparan los viernes por la tarde, probablemente porque esto es un tema, son cuestiones en las que se va acumulando evidencias y conocimiento, y llega un momento en que el volumen de evidencia y conocimiento hace que uno ya el viernes por la mañana ya tenga cierta inquietud y no se vaya a casa, lo cual demuestra que somos responsables todos los que estamos entonces ya se vaya, y entonces antes de irse del despacho, por eso coincido contigo, a las 5 de la tarde no debe estar uno nunca un viernes en un despacho, pero también existe nuevas tecnologías, y entonces dice, bueno, pues antes de irme a casa dejo esto aquí, cierro mi ordenador y ahí queda eso, porque no vaya así, paso un fin de semana yo tranquilo y los demás veremos a ver. Y yo creo que tiene explicación porque nos reímos en todas las reuniones del Advisory Forum de los viernes siempre, que no es un día para nosotros, no es precisamente el mejor de la semana. Los puntos aquí está mal puesto, perdón, es he querido decir RAS en vez de esa, la red de alerta europea. Hay un nodo, un punto por cada Estado miembro, otro punto de contacto es la Comisión Europea y otro punto de contacto es la EFSA. Y en cuanto a esta información que se nos transmite a través de la red europea, si el producto está afectado en el territorio español, es decir, que si es un producto
que tenga distribución comercial en España, inmediatamente la transmitimos a través de nuestra red propia, que es el sistema rápido de alerta en el ECIRI, en el cual hemos hecho un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo, no puedo decir hemos, porque yo llevo muy poco tiempo en la agencia, se ha hecho un esfuerzo grande de informatización a través de una herramienta que se llama Alerta y Control, para transmitirlo de la forma más eficaz posible a las comunidades autónomas. También hay un punto de contacto en la Federación de Industria de Alimentos y Bebidas. Esto es una cosa histórica que se tenía en el Estado español de principio, que yo creo que es una singularidad que solo tienen algunos Estados miembros y que está basada en un principio en que la seguridad alimentaria es una responsabilidad compartida y es un proceso en el que hay que compartir el conocimiento y ser transparente. También las grandes empresas de distribución se turnan, porque tienen una arquitectura asociativa y distintas asociaciones, se turnan también para, en este punto del ECIRI, el Ministerio de Defensa y los puntos de contacto de Sanidad Exterior, los puntos de las aduanas, el Centro Nacional de Epidemiología, que ahora depende del Ministerio de Ciencia e Innovación, y el Ministerio de Agricultura. Para que os hagáis una idea, el número de alertas como tales que se tramitaron durante el año 2007 a través de ECIRI, a través de nuestra red, fue de 297. En el año 2008, 211. En el año 2006, el anterior, 197. Luego estamos ya estancados estancado diría que ha descendido de forma significativa desde el 2007 aquí, lo cual quiere decir que nuestro sistema de seguridad alimentaria es eficaz porque los controles se multiplican, porque además estos señores de la Oficina Veterinaria y Alimentaria nos obligan a las comunidades autónomas a realizar cada vez más controles. Los controles se multiplican y las alertas pues no son tantas. Yo diría que este sistema de asegurar la seguridad de nuestros productos es cada vez más eficaz. En cuanto a alertas, podemos hablar de alertas, que es cuando hay un alimento que está afectado en el territorio español y hay que ejercer una medida que pasa por la retirada del producto o por su inmovilización, etcétera. Ha habido 211, pero se han generado un total de 3.494 informaciones de alerta, porque cada alerta va adendada de multitud de informaciones posteriores. Rechazos en fronteras, como veis, muchos en el territorio español, alrededor de 1.500 en fronteras de otros países. Y lo que le llama la red europea News es una información que puede ser de interés, pero que no está ligada necesariamente a una alerta, una 122. Con lo cual, esto ha movido un número de documentos en torno a las 5.000, para que os hagáis una idea de la magnitud en el territorio español. Paso rápido porque sé ya que voy muy mal de tiempo. ¿De dónde vienen estas alertas? Los productos alertados, hablando en porcentaje, con las limitaciones que tiene el hablar en tanto por ciento, que esto es muy discutido en la comunidad científica. Pues un 84% de las alertas que nosotros hemos transmitido a través de la red provenían de alimentos de la Unión Europea, que habían sido producidos en la Unión Europea, y un 13% de terceros países, lo cual nos da idea también que las funciones de control de la Unión Europea de productos que vienen de terceros países son también bastante eficaces. Aquí tengo estadísticas, si alguno está interesado. En concreto, siguen siendo los alimentos de origen animal, los que están ahí en la tarta en verde, los más implicados en las alertas. Dentro de los alimentos de origen animal, pescados, derivados y moluscos, los más implicados en estas alertas. Y dentro de los países terceros, pues todos sabemos que es China, tanto a nivel de RAS como de nuestro, que son del territorio español, que es el país que pues produce más alertas. No voy a hablar de nada más. Sí quería decir cuáles son los temas, en la experiencia que llevo muy limitada, los que me han parecido que son temas de debate continuo. Armonización de metodología de evaluación del riesgo. Hay muchas agencias, EFSA es la que tiene autoridad, pero hay agencias europeas, no voy a citar ninguna, pero hay agencias europeas extraordinariamente prestigiosas. Tenemos que cuidar, no hay manuales no hay una metodología estándar reconocida de evaluación del riesgo. Yo creo que aquí tenemos que trabajar todos. Hay que hacer mayor esfuerzo en recopilar datos para el análisis de riesgo.
la base de consumo de alimentos en Europa. Esto es también bastante movible, no vale con empezar y acabar un proyecto muy ambicioso, hay que incorporarlo a nuestra rutina diaria. Tenemos que tener datos de los cambios en los hábitos de alimentación de la población europea. El análisis del riesgo no vale de nada, la evaluación del riesgo, si después no tiene una plasmación en unas normas, en una legislación que sea lo suficientemente consistente con los resultados de la evaluación del riesgo. Hay problemas también dentro de los Estados miembros, y yo lo tengo el pulso de las comunidades autónomas, de la interpretación y la aplicación efectiva de las normas. Hay problemas graves de la gestión de la incertidumbre que nos torturan a cada uno dentro de nuestras competencias cuando es un viernes por la tarde y nos encontramos con el pastel sobre la mesa. Y cada uno, llega un momento en que cada uno esto lo podemos interpretar de distintas formas. No es lo mismo la población finlandesa o la sueca a la hora de la percepción de la seguridad del alimento que la población griega, supongo. Incluso dentro del Estado español puede no ser igual cada comunidad autónoma o cada estrato socioeconómico. Podemos caer también, y no voy a hablar de ejemplo, en la situación de gestionar riesgos, de gestionar de forma diferente riesgos similares en situaciones diferentes. Y de ahí hay datos que se pueden bucear en la bibliografía y en la web. También es complicado, y eso sí yo lo he pulsado en estos meses, la gestión del binomio confidencialidad-transparencia. ¿Qué información se da? ¿Hasta dónde? Porque tampoco está explícitamente determinado, creo yo, ni definido. Y por supuesto, en esto sí, en la EFSA se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años, y todos en nuestra propia agencia se sigue haciendo esfuerzo. La gestión de la comunicación es importante. Mirad, a lo mejor una cuestión puede estar bien prevista, puede estar bien, una situación de riesgo bien gestionada, pero si no se comunica convenientemente a la población, no sirve de nada, porque vamos a generar mucha mayor inseguridad en la población, y un trabajo de varios años se puede venir abajo simplemente por un error grave en la comunicación ante el público, que al final son los medios de comunicación social. Todo lo que podamos hacer por promover que en los medios de comunicación social haya personas especializadas en la comunicación de estas situaciones, todos los que estamos involucrados en esto, los sectores productivos, las administraciones, etcétera, habremos ganado mucho. Indudablemente también el colectivo científico, porque se pone cada vez más en valor la importancia de la seguridad alimentaria. Y ya nada más, porque creo que he hablado bastante.